Le damos la bienvenida a ella, que es historiadora, que por supuesto es licenciada en historia, pero está especializada en arte. Silvina Vinci, ¿cómo estás, Hola, Silvina? ¿qué tal? Gracias Hola, por Valeria. venir. No, por favor, La verdad encantada que, con la invitación. por favor, decía, es un tema apasionante, muy apasionante, porque tiene que ver con la construcción de nuestra identidad nacional, ¿no? Digamos, cuando hablamos de museo y colonialismo, estamos hablando de la verdad, una práctica de la que fuimos víctimas todos los que, y somos, lo dirían presente, ¿no? Somos víctimas todos los Claro. que pertenecemos a países, para mí, mal llamados periféricos, pero bueno, es como se nos suele denominar. Sí, un tema muy interesante y que el año pasado empezó a tener mucha fuerza. Ya hace muchos años que se viene hablando sobre este tema de el acervo cultural de gran parte de los museos, en los cuales gran parte de ese patrimonio, cómo fue adquirido, ¿no? Claro, ese patrimonio que se ese expone. es el tema, es el origen Claro. de todo eso, que por ahí vamos a un museo internacional y lo vemos y bueno, nos parece increíble. Que admiramos, que es lo que Claro. estamos viendo. Mira, justo tenemos detrás el Louvre, tenemos Museo varias del imágenes Louvre. para compartir que nos van a acompañar y un poco nos van a servir para Sí, ilustrar de qué estamos hablando. El Museo del Louvre, que es un museo, bueno, probablemente... Uno de los más destacados. Yo creo que debe ser, no sé, si hay que contar un top 5, uno de los 5, está ahí el Louvre, con una cantidad de piezas que tienen que ver con lo arqueológico, ¿no? Claro, tanto el Museo del Louvre como el Museo British Bueno, claro, de el Londres británico. comenzaron el año pasado un proceso que se llamaría de descolonización, Ahí va, a ver. en el cual participan, lo que se hizo fue nombrar curadores, los cuales su trabajo sería el de revisar, ¿sí? Estamos hablando de revisar patrimonios de 8 millones de piezas, estamos hablando, así que es un largo camino. Es muy interesante esto que decís, ¿no? De dar la cifra, porque también, bueno, primero hay que llegar a esa cifra, pero además, digo, no es solamente lo que se expone, el acervo de un museo de estas características. No. Entonces hubo, bueno, distintos curadores. El British Museum mencionó a Elizabeth MacDonald, que es una gran curadora, la cual se encarga de revisar. ¿Y qué es lo que se revisa? En realidad lo que se revisa es, bueno, cómo fueron adquiridas esas piezas, de dónde proviene, cuál es su origen y cómo fue adquirida por el museo. Bueno, justamente es importante también, ahí lo tenemos al British, ¿no? El British Museum. El tema es que gran parte de las piezas provienen de donaciones, ¿sí? Gran parte de donaciones de muchos también de arqueólogos, de donaciones de viajeros. Estamos hablando del siglo XIX, donde gran parte de eso... Incluso más atrás, por ahí 18, ¿no? Y digo, estos arqueólogos que eran financiados por esas coronas, ¿no? Y que eran, bueno, iban a hacer exploraciones por el mundo y que arrasaban con lo que veían y llevaban a sus países de origen. Entonces gran parte de donaciones, pero ¿cómo fueron adquiridas esas piezas que llegaron por donación al museo? ¿No? El British Museum ya tiene igual una historia que es el origen del museo, ¿no? Que proviene de Sloane, que fue un médico, un naturista, donde fue la primera donación de 80.000 piezas que realizó, pero que hoy también es cuestionado por esclavista, ¿no? Entonces también hay una situación de, bueno, ¿cuál fue el origen del museo? Y a partir de ahí, bueno, las piezas que fueron adquiriendo, quizás la más conocidas o las más polémicas, ¿no? Son los frisos del Partenón o los mármoles del Partenón, que son llamados los mármoles del Guin, porque bueno, ¿cómo fue que llegaron a Inglaterra, al Reino Unido, estos mármoles? Increíble, claro, porque es ir a Atenas y de repente ver que está la mitad de esa construcción que vemos ahí detrás, la mitad es con cemento actual, ¿no? Un poco para, no sé, cemento hormigón, para sostener esa estructura originaria, pero en realidad, claro, la gran mayoría de las piezas no están en Atenas, en Grecia, sino en Londres. Distribuidas en varios museos, pero principalmente el que reúne la mayor cantidad de piezas, no solo de los frisos del mármol del Partenón, sino grupos estatuarios, es decir, hay una gran cantidad de la Acrópolis que tienen, no solo del Partenón. Pero bueno, el contexto en el cual fueron adquiridos también es interesante, porque es un contexto en el que intervenían Francia e Inglaterra, en este contexto en el que Grecia estaba ocupada por el Imperio Otomano. Bueno, es muy apropiado que tengamos justamente la piedra Rosetta detrás, ¿no? La tenemos ahí al lado del Partenón, esa piedra Rosetta, porque
tengo entendido, la descubren franceses, digamos, en una exploración francesa, sí. Y después se la queda el British, ¿no? Claro, porque el conflicto era, bueno, Napoleón era quien estaba en esa expedición militar en Egipto, que Egipto estaba ocupada por el Imperio Otomano, era una parte del sector del Imperio Otomano, y en estos procesos de litigios militares, Francia estaba haciendo expedición militar con Napoleón y un grupo de soldados descubre esta piedra Rosetta. Claro. El tema que después la lucha entre Francia y Reino Unido en Egipto fue ganada por Reino Unido. Entonces y ahí tenemos los que a la se piedra, llevaron la piedra claro. Rosetta. Por eso la piedra Rosetta no está en el Museo del Louvre. Claro. Fue descubierta por los soldados de Napoleón, pero se encuentra en el British. Nos traes una pelea entre malos. No podemos ponernos de ningún lado. No, ¿viste? pero bueno, el museo adjudica muchas veces que tiene documentación, por ejemplo, el Partenón, claro. Los mármoles del Guin, como se llama este conde del Guin, que es quien a principios del siglo XIX hizo la transacción supuestamente con el Imperio Otomano, trajo una documentación del sultán, la cual hoy se considera falsa, ¿no? Entonces, directamente. Claro. Porque hay otras documentaciones que por ahí se sabe que se consiguieron bajo presión, ¿no? Bueno, esta directamente es esta se falsa. Considera como falsa. Lo que adjudican es que el Guin habría dicho en su momento que él lo que hacía era llevárselos para protegerlos. No existía ningún museo en Grecia en ese momento, en Atenas. Claro. Entonces que él se llevaba este gran patrimonio para conservarlo y cuidarlo, y bueno, terminó en el British. Digo, la piedra Rosetta es un objeto fundamental, que fue fundamental para la cultura, la verdad. Fue mucho valor. Claro, de muchísimo valor, entiendo, se terminan de entender los jeroglíficos egipcios a partir de lo que se puede leer allí. Porque en realidad es una piedra en la cual es escrito la asunción al poder de Ptolomeo V, y Ptolomeo V, ya estamos hablando de faraones griegos, es el momento de ocupación. Qué loco, claro. Ya, ¿no? Luego de Alejandro Magno que había ocupado. Entonces, Ptolomeo V. Entonces lo que se hizo fue que esa escritura estuviera lo mismo escrito en jeroglífico primero, luego en escritura demótica, que es la otra escritura egipcia que existía, y en griego. Bien. El griego se conocía. Entonces cuando Champollion puede descifrar la piedra Rosetta, encuentra que el griego es de fácil descifrar porque se conocía, lo mismo estaba escrito en los dos. Entonces se pudo llegar a descifrar parte de los jeroglíficos, hay gran parte que no se pudo descifrar. Pero es una piedra de mucho valor. De mucho valor, y el gobierno egipcio la pidió ya hace un tiempo. Se está terminando de construir un importante museo nuevo en las cercanías del Cairo. Debería estar ahí. Debería estar ahí, bueno, pero no. Mirá que también, ¿no? Justo tenemos la imagen de que es un nuevo centro cultural, que hace un tiempito se inauguró en Berlín, que es el Humboldt Forum. Y Alemania, a diferencia de Francia e Inglaterra, que están haciendo como esto, ¿no? Tener una mirada revisionista sobre sus políticas durante sus colonias, Alemania se niega a esto. Y ahora que mencionaste Egipto, tiene un gran conflicto desde hace tiempo con Nefertiti, la teníamos como en el busto de Nefertiti, que Egipto reclama que tiene que ser de ellos. Pero ahora, esto también es como una demostración de poder, en el sentido de, en un momento donde todo hay revisionismo y todos estamos repensando cómo llegaron las piezas, ellos construyen esto. Sí, el cual... está la construcción, y lo que ellos adjudican, primero, que no van a devolver las piezas. Por ahora no es la intención. No tienen ninguna intención de eso. Sí dijeron que lo que iban a hacer es una política de curaduría en la cual la mirada sería descolonizada. No tendrían una mirada de colonización sobre las piezas, que eso también es muy interesante. Son nuevas políticas que están implementando los museos de hacer estas curadurías, lo que está... ¿Vieron las descripciones que están escritas junto con las obras? A veces tienen mucho de valor, y de valor político, y de cómo es, qué es lo que está escrito, qué es lo que dice, cómo está explicado. Entonces, bueno, lo que adjudicó Alemania es que iba a hacer una curaduría, iba a tener una política dentro de este nuevo espacio
espacio con una mirada descolonizada. Bien. Pero no habló nada de devolverle a Egipto a Nefertiti. Porque digo, Francia está devolviendo algunas de sus piezas, el British lo mismo, Alemania ni lo piensa. Francia viene hace años ya con una política en el cual están cooperando mucho, desde primero con estas miradas de hacer, de buscar de dónde proviene, cuál es el origen, porque lo que sucede es que muchos de los museos adquirieron esas piezas comprando. Entonces lo que hizo el Louvre ahora es, por medio de estas curadoras, que lo que hacen es revisar, de dónde proviene, lo compramos, pero cuál es el origen de esa pieza, es ir en búsqueda de cuál fue, de dónde nació, de dónde provino, de dónde fue adquirida esa pieza. Y ahí es donde surge que varios del patrimonio que tienen los museos franceses también es parte de la expoliación de la obra nazi. Mira, claro, qué bien que nos metamos en este tema. Bueno, ahí tenemos otro caso que es el Guernica, pero quiero quedarme con el tema de Klimt, ¿no? Si podemos mejor acompañar con la figura de Klimt, que las tenemos, por supuesto, porque fue noticia en estos últimos días. Allí tenemos detrás Rosales bajo los árboles de Klimt. Es la única pieza de Klimt que posee Francia, debemos aclarar, en museo público. Estaba en el Museo d'Orsay, una pieza bellísima, la cual el museo había adquirido, el Estado francés la había comprado en 1980 en subasta, es decir, la había adquirido de forma legal. Podríamos decir, pero por medio de estas búsquedas que se hicieron, se encontró que el origen había sido parte de una expoliación nazi, es decir, se le había obligado a Steiny, que había sido de familia judía, que habían coleccionistas de arte, de dinero, que durante la ocupación nazi en Austria había sido obligada a vender su obra a muy bajo precio y luego, por supuesto, llevada a campo de concentración, que es donde muere junto con su madre. Claro, es una cuestión de reparación histórica, familiar, pero a nivel social. Entonces, colectivo, familiares reclaman la obra, el Estado francés da lugar a revisar, por supuesto, la documentación, descubren que sí, y se hizo la devolución, ¿no? Silvina, tenemos que ir cerrando la charla, pero quiero que nos quedemos, aunque sea con una frase sobre Guernica, porque ahí se da otro caso diferente que tiene que ver con el País Vasco reclamándole al Estado español, ¿no? Que este Guernica de Picasso no continúe en el Reina Sofía, que aparte, es un sinsentido político, ¿no? Que esa obra, la parte de Picasso, republicano él, que vive en el exilio, ¿no? Que tiene que ver con los bombardeos y demás, que esté en ese museo de Madrid. Sí, una obra que él pinta en 1937, haciendo imagen de lo terrible de lo que estaba sucediendo en la Guerra Civil Española en ese momento, y una obra que hasta el año 81 no pisa España, es decir, porque él deja en testamento, deja en testamento escrito de que la obra no puede ingresar a España otra vez mientras que Franco esté en el poder. Picasso muere antes de que Franco se retire del poder, así que la obra queda en custodia durante años en el MoMA de Nueva York. Cuando se produce, que Franco se retira del poder, la transición, se le pide por favor el Estado español que el Guernica sea restituido a España. Así que en el 81 es restituido, pero no al País Vasco, llega a Madrid, al Reina Sofía. Y ahí se quedó. Así que siguen reclamando, desde el País Vasco, que esa es su obra, que podría ir a Guernica, que a ese pueblito, que podría ir a Bilbao o a cualquier otra ciudad de referencia del país. Muchas gracias. La verdad que es un temón. Apasionante. Es un tema apasionante, tiene que ver con la política, con la historia, con también accionar de los artistas y decisiones como esta de Picasso, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Así que con seguramente gran peso político. Claro, vamos a tener para charlar largo y tendido en algún otro momento. Gracias por la visita. Por favor, gracias Silvina a ustedes. Vinci con nosotros.